Quiero saludar a Víctor Maldonado, gracias por acompañarnos, porque quería conversar con él, porque leí una de sus opiniones en torno a este evento de el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Y él decía, esto es un paso hacia la militarización de la economía. La pregunta es, ¿qué saben los militares de economía o de eficiencia económica para manejar un país? Bienvenido. ¿Cómo estás, Idania? Gracias por la oportunidad de estar contigo y con la audiencia. Mira, yo creo que la tragedia venezolana, desde el primer momento en que tomó posesión Chávez, es que Chávez militarizó a la sociedad, militarizó las políticas públicas, y este es simplemente una continuación hacia la profundización de ese esquema que ha sido desde el primer momento un fracaso, una oportunidad para la corrupción de nuestras Fuerzas Armadas y para la desinstitucionalización del país. Cuando yo puse eso, por supuesto, es obvio que si tú le concedes al ministro de la Defensa que sea cabeza de una iniciativa que ya llevaba a cabo el Estado de militarización de la economía, que supone intervención, confiscación, expropiación, vías de hecho, uso de la fuerza y además la presentación de una parafernalia militarista para resolver problemas económicos, pues es obvio que Nicolás Maduro, que es una suma de muchísimos fracasos que además se van acelerando, pues intentó meter su mano en ese clavo caliente para ver si efectivamente por allí se salva. Yo lo dudo. Claro, pero también escuchamos comentarios del ministro Padrino en relación a observo descoordinación entre los entes del Estado. Más o menos observa desorden, es decir, hay desorden en el sector público y civil y por eso hay que llamar a los militares para que asuman lo que tiene que ver con la distribución de alimentos. ¿Y el problema acaso es la distribución de los alimentos o medicinas o es que no hay nada que distribuir? Mira, yo sí creo que el gobierno es un saco de gatos. Pero también hay que reconocer que dentro de ese saco de gatos, buena parte de ellos son militares. Y que lo diga Padrino López simplemente está diciendo que los militares no han sido capaces de estar a la altura del encargo que se les ha dado, que yo pienso que además es un encargo que nunca debió de habérseles dado. Pero además la política económica, como lo hemos hablado muchísimas veces, es una política económica mala que provoca ruina social y que se expresa en que ni se puede producir, ni se puede importar, ni tenemos reservas internacionales, ni hay seguridad jurídica, ni se garantiza la seguridad ciudadana, ni se le ha puesto un tope o coto a la corrupción que los que están en el gobierno, en este gobierno militar cívico de ideología radical, asociada al castrismo-comunismo, pues practica. De tal manera que sí, porque cuando una política pública fracasa, cuando la política económica solo provoca escasez e inflación, por supuesto que el caos, la turbulencia, la falta de caminos por donde salir de esa trampa, pues se hace presente. Ahora, Padrino López es parte del problema, no es parte de la solución, porque meterle a esto disciplina militar es además suponer que los militares pueden garantizar disciplina y no es así, porque los militares ya están en el gobierno, están precisamente a cargo de alimentos, agroindustria, empresas públicas, etcétera, y allí no hemos sacado nosotros nada fructuoso ni como país, ni nada que pueda ser modelo para el resto de América Latina. Ahora, me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Jairo Libreros, que está con nosotros en el estudio, señor Maldonado, en relación a experiencias de militares, digamos, en el mando o en la organización de este tipo de funciones, distribución de alimentos, economías públicas. Y Dani, yo creo que hay muchas experiencias en América Latina que nos permiten quizás ahondar un poco sobre lo que puede venir en Venezuela, pero en términos generales hay dos comentarios que creo vale la pena traer a colación. El primero, no sé qué opina el doctor Maldonado, pero no creo que el libre mercado atienda los requerimientos disciplinados de los militares para que la economía actúe de una manera u otra. Yo creo que el tema económico demanda no solamente una formación especial, sino entender las dinámicas propias del mercado. Ahora bien,
también tú puedes encontrar que en diferentes dictaduras, especialmente lo que ocurrió en el Cono Sur, en lo que se denominó las dictaduras del nuevo militarismo, en cierta medida hubo presencia de militares no solamente conduciendo los destinos del país, sino el tema estratégico en materia económica, pero con unas características interesantes. Si uno mira lo que ocurrió en Chile, por ejemplo... Pero en Chile, estaba recordando justo este caso, en Chile, en el Chile de Pinochet, por ejemplo, el ministro de Economía no era militar. No era militar. Y se dice que gracias a él y a su actuación fue que Chile pasó de del tercer mundo a segundo mundo. Así es, Idania, pero con una característica. En los regímenes militares, especialmente en golpes de Estado, los militares en el Cono Sur se caracterizaron por ser más técnicos en materia económica, no involucraron a sus militares, buscaron asesoría internacional. El caso chileno es emblemático porque se apostó por las teorías del monetarismo de los años 70 y 80 con Don Friedman, un famoso premio Nobel, que no solamente recuperó la economía, sino que le dio sostenibilidad al tema de empleo y al crecimiento macroeconómico, niveló la canasta de monedas, estabilizó la situación fiscal, pero la característica real es que los militares no se involucran directamente, buscan técnicos, buscan personas que se encarguen realmente de una apertura económica. En el caso venezolano es todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Vuelvo con Víctor Maldonado, porque es lo contrario. Estaba recordando, por ejemplo, al general Osorio, que fue ministro de Alimentación hasta hace poco, y hoy se le señala o se lo relaciona con actos de corrupción, pero fue un fracaso, es decir, no fue un éxito esta designación. Mira, yo creo que las dictaduras latinoamericanas son la suma de muchísimos fracasos, no solo por la violencia que todas ellas practicaron, sino por la inmensa equivocación desde el punto de vista del manejo de la sociedad y de su economía. Yo sí creo que la dictadura de Pinochet se salva simplemente por el hecho de que se topó, luego de muchísimos años de errores económicos, se topó con Milton Friedman, con el ministro Vichy, y él, digamos, sacó adelante la economía, y en la medida en que la economía se desarrolló, cayó el gobierno militar. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ejército desinstitucionalizado, unos militares castrocomunistas que quieren practicar el totalitarismo radical, que han maltratado muchísimo el mercado, que le tienen un odio muy especial a la empresa privada y que están muy mal formados. Ustedes recuerdan que la forma que tuvo Chávez para romperle el espinazo a la institucionalidad militar es desconocer el mérito y poner a sus amigotes de primeros de la fila de los ascensos y relegar y sacar del ejército a aquellos que tenían algo de autonomía. De tal manera que nosotros vemos el bagazo al frente del gobierno, y ese bagazo, por supuesto, está condenado al más absoluto fracaso. Ellos lo único que exhiben es una gran displicencia para administrar la represión y una muchísima contumacia en eso de resguardarse entre unos y otros las espaldas. Yo creo que esta es una condición terminal de un régimen que no tiene salida. Porque por otra parte, todas las encuestas dicen que este régimen, su presidente, los militares y todo lo que tiene que ver con el chavismo en gobierno, no cuenta con la confianza de la población. 85 puntos porcentuales acumulan desconfianza hacia el gobierno y hacia la capacidad del gobierno para sacarnos del problema en el que el gobierno nos ha metido. Yo creo que este es un gran error de Nicolás Maduro. Creo que abrazarse al militarismo simplemente va a cortar de alguna manera su mandato. Creo que Padrino López no es el hombre para coordinar ninguna política económica. Creo que además lo está haciendo de mala gana. Creo que su diagnóstico inicial es errado porque no es un problema de desorden, sino de enfoque económico apropiado. Creo que el Padrino López no va a ser el que va a desregular la economía, el que va a eliminar los tipos de cambio, porque es público y notorio que los militares están allí en donde está la macolla cambiaria, en donde está la macolla de los controles, en donde está la macolla de las coimas a las empresas, y yo creo que él no es el hombre que va a desmontar esos beneficios que indebidamente algunos militares pues concentran y recolectan. Claro, y la cuestión será cómo excusar
digamos, de todos estos resultados negativos para Venezuela, a los militares, cuando a quien se está poniendo la cabeza es precisamente al ministro de la Defensa. Esto también puede ser un arma de doble filo. Quiero agradecer a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, por acompañarnos estos minutos en vivo y directo en nuestros estudios. Buena tarde. Gracias.